Bienvenidos todos los hermanos que ya están con nosotros para participar de la programación del año bíblico. Estamos ya al lunes 14 de agosto del año 2023. Nos encontramos desde la ciudad de Las Arenas en Puerto Armuelles, Panamá. Bienvenidos cada uno de nuestros hermanos. Vamos a elevar a Dios la oración de apertura para emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordia, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres eterno, porque sin ti nada podemos hacer. Te adoramos, Señor, por tus misericordias, porque nunca se han acabado, Señor. Gracias. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, Señor. Ayúdanos cada día, considera nuestra humana fragilidad y danos la oportunidad de cambiar, de ser transformados con el poder de tu palabra. Ayuda, oh Dios, a cada uno de los que ya están conectados para participar de la programación, que sea de mucha bendición, Señor. Prepara las mentes, los corazones, las manos para poder poner por obra tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Ayuda, oh Dios, guarda a los niños, Padre bueno, que ellos puedan crecer amando tu palabra, que ellos puedan sentir esa gran responsabilidad de crecer cuidando de hacer tu voluntad. Bendice y guarda a los jóvenes, Señor, ten piedad por amor de tu nombre. Que sean jóvenes santos, valerosos, apartados de toda especie del mal, que puedan huir, Señor, de las pasiones juveniles que acechan sus almas. Los adultos, delante de tu presencia estamos, Señor. Ayúdanos en nuestras responsabilidades y nuestros compromisos. Permite, oh Dios, que los hermanos que pasan por dificultades, Señor, tanto en el hogar, problemas económicos, problemas de salud, Señor, hasta ellos, tu brazo fuerte los sostiene, Señor, porque sin ti nada podemos hacer, Padre bueno. Tú eres el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Ayúdanos, Señor. Socorre a aquellos que están necesitando de tu auxilio divino. Ten piedad, te pedimos por los matrimonios, Señor. Muchos han sido destruidos por el enemigo, pero tu palabra puede hacer que de esos huesos secos surjan vida. Señor, tú tienes el poder. Confiamos en ti, porque tú eres bueno, porque tu voluntad es la santificación en el hombre, y cada uno debe tener su paso en santificación y honor. Señor, que puedan ser restaurados en tu nombre. Ten piedad, oh Dios, te presentamos, Señor, los hermanos que han sido heridos por el pecado, Señor, hijos de tus siervos que durante muchos años han entregado tu vida. Ten piedad, confiamos en que tú traerás a esa simiente santa nuevamente a tu redil, Señor, porque no quieres que ninguno se pierda, porque has amado a sus padres y por amor a ellos traerás a sus simientes, Señor. Ten misericordia de los que presentamos. Cuida, oh Dios, de los ancianitos, Padre. ¿Cuántos han entregado su juventud por completo a tu causa? Que hasta los últimos días de sus vidas ellos puedan tener esa fe ardiente en sus corazones, como evidencia clara de una vida consagrada a ti, Señor. Ten misericordia, Señor, no nos abandones, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús, te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, gracias a Dios a cada uno de nuestros hermanos que están en sintonía. Y bueno, sí, así acabo de abrir el portal de la radio y efectivamente la internacional sí está funcionando. La que no me está funcionando es la de Panamá. Así que vamos a corregir entonces, los hermanos. Tengo que escribirles ahora pues ya de que la internacional sí está funcionando. La que no está conectando es la de Panamá. Vamos a ver si se está escuchando. Así que bueno, vamos ya a emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras y vamos a continuar con este precioso capítulo del
libro del profeta Isaías, en el capítulo 61. Y este capítulo tiene una particularidad muy hermosa que vamos a saborear en esta tarde. Este capítulo de el profeta Isaías tiene algo muy especial. Vamos entonces a escuchar con atención. Libro de Isaías, capítulo 61. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Me enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar acción a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar del luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y edificarán los desiertos antiguos, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades asoladas, los asolamientos de muchas generaciones, y estarán extranjeros, y apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros del Dios nuestro, seréis dichos, comeréis las riquezas de las gentes, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doblado y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amador del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra, y haré con ellos pacto perpetuo, y la simiente de ellos será conocida entre las gentes, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren los conocerán, que son simiente bendita de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestidos de salud, rodeóme de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia compuesta de sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su simiente, así el Señor Jehová hará brotar justicia y alabanza delante de todas las gentes. Bueno, y este capítulo realmente tiene una particularidad muy hermosa, puesto que en el capítulo 61 inicia detallando de una manera muy precisa la función que tiene el ungido de Jehová. Y yo recuerdo en una oportunidad que escuchaba en el año 2000 en Venezuela, se participó del Concilio Superior, la reunión del Concilio Superior se celebró en Venezuela, todos los obispos asistieron a Venezuela, que era la sede de esa reunión. Y bueno, recuerdo que eso fue un evento sumamente maravilloso, que se pudo disfrutar allá. Yo recuerdo que escuchaba hablar al obispo Buenaventura Dices, que les recomendaba a los nuevos creyentes que se enfocaran en la lectura del Nuevo Testamento, porque el que leía el Nuevo Testamento ya estaba avanzando en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento era el cumplimiento de las promesas que se habían dado en el Antiguo Pacto. Y efectivamente, como evidencia tenemos este capítulo, pues Jesucristo, cuando entra en la sinagoga en Nazaret, ciudad donde él se crió, le entregan precisamente este pergamino, podríamos decir. Y cuando él entra a la sinagoga, él se había criado allí y entró en el día del reposo conforme a lo que él había recibido de enseñanza, asistir el día de reposo al estudio de la palabra de Dios, precisamente el sábado. Él se levantó
puesto a leer. Y esto no se le permitía a cualquier persona, la lectura de la palabra de Jehová. Y se le entregó precisamente el libro del profeta Isaías. Y abrió el libro y halló el lugar donde estaba escrito esta porción, con la que se inicia el capítulo 61 del libro del profeta Isaías. Y él lee: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando él el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y allí los ojos todos estuvieron puestos sobre él. Estaban fijos para escuchar la explicación de él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Imagínense, es lo que hacía recordatorio de lo que había mencionado el obispo Venturelli, precisamente la evidencia de todas las promesas que se dieron en el Antiguo Testamento están cumplidas en el Nuevo Testamento. Y Jesucristo comenzó a decirles que esto que se había escrito con muchos siglos de anticipación ya era palpable en los ojos de ellos, ya era una evidencia transparente. Y precisamente era el Señor Jesucristo, el portador, el centro de las buenas nuevas de salvación. Entonces, ¿cómo dudar de lo que Dios ha planificado para el bienestar de la humanidad si en Cristo se materializó esa promesa de redención que Jehová dio a la humanidad caída? Entonces notamos cómo este capítulo tiene esa esencia hermosa de lo que Jesucristo mismo testificó. Esto se ha cumplido hoy delante de sus ojos, delante de ustedes. Y lo maravilloso es que todos daban buen testimonio de él y estaban tan maravillados de las palabras de gracia que salían de la boca de Jesucristo. Y entre ellos se preguntaban, porque fue precisamente en la ciudad donde él se crió: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: bueno, sí, sin duda me van a decir este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y esto por supuesto que sucedió en la crucifixión. A muchos salvó, porque no se salva él mismo y creeremos en él si él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Escuchamos eso murmurar cuando estaba siendo crucificado. Y de tantas cosas que hemos oído que se han sido hechas en Capernaum, hasta bien aquí en tu tierra. Pero él le dijo una gran verdad: que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Fue allí en su tierra donde se crió, en donde estaba leyendo este error. Esto lo hallamos en el libro del Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, del versículo 16 en adelante. Leemos esta referencia bíblica que nos da el libro del profeta, que toma como referencia al profeta Isaías, y estas palabras que el Señor, de allí en adelante, pues él comienza ese ministerio cumpliéndose así lo que el Señor había profetizado más de 500 años antes del nacimiento. Estamos hablando de unos 700 años aproximadamente antes del nacimiento de Jesucristo. Y ya el Señor había detallado cómo sería el ministerio de él, cuál sería su función: predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar, a curar a los quebrantados, a aquellos que han sido heridos por el pecado, a publicar esa libertad a aquellos que estaban cautivos y a darle apertura a los que estaban condenados a muerte, esos que estaban aprisionados por el pecado. El Señor entonces fue su abogado, el que abrió las rejas y les dio liberación, a proclamar ese año de buenas nuevas y el día también, por supuesto, de venganza del Dios nuevo.
y a consolar a aquellos enlutados. Qué hermosa. Aquí podemos decir que tenemos la esencia, el extracto de lo que es la función de nuestro Mesías Salvador. Ha sido ungido. Y recordemos que la unción se realizaba para consagrar a los sacerdotes, que se usaba para consagrar algún objeto para un uso santo. Recordemos que cuando Jacob iba huyendo de su hermano Esaú y tuvo esa noche, esa visión, él tomó aceite y él ungió esa piedra como la señal de que allí precisamente Dios lo había visitado, Dios había hecho con él algo maravilloso. Entonces, cuando nos habla de esta unción, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ungió. Es decir, eso que se usaba para frotar, para untar con aceite santificado a las personas, para consagrarlas para un uso especial, un uso particular, era dado a los sacerdotes, a los reyes, cuando ellos eran instalados en las funciones por las cuales Dios les había llamado. Y esto se hace también cuando se hace el altar y manda a Dios a que todos estos utensilios fuesen apartados. Todo esto fue apartado y es la manera de corroborar que el Señor Jesús fue ungido, ese ungido prometido, ese Mesías que se traduce pues como el Cristo, el ungido de Dios, ha sido seleccionado, ha sido apartado, ha sido dedicado a un uso específico santo, glorioso. Así de maravilloso es nuestro Dios. Entonces Jesús citó este versículo, el versículo 1 y 2, precisamente allí en el lugar donde nació, en la sinagoga en Nazaret, y afirmó que allí se estaba cumpliendo ante sus ojos esta promesa dada de Dios. Entonces, ¿qué simbolizaba el gozo? De que el reino del Mesías prometido ya se estaba iniciando, ya estaba cumplido. Aquí estamos ya para corroborar la promesa que Dios por boca de sus profetas había dado. Entonces, por eso les digo que este capítulo tiene ese hermoso toque donde Jesucristo confirma que Él es ese ungido prometido y que la función de Él era amplia, era vasta, vendar a aquellos que están heridos, no irlos a terminar de rematar, no. La más hermosa misión dada para el siervo, para el ungido prometido, para el Señor, y lo cumplió. Podemos decir fielmente que el Señor cumplió a cabalidad con esta promesa de redención. Qué buenas nuevas de salvación, qué hermoso el sentir de que Dios obró de una manera gloriosa y majestuosa por medio de su Hijo. Nos dice entonces en el versículo 4 al 7 que dice: y los extraños serán vuestros labradores. Pues otra vez la promesa de que los gentiles honrarían y servirían el propósito de Dios, y que el pueblo de Dios siempre iba a proveer sacerdotes para todas las naciones, así como lo podemos constatar en la palabra de Dios. Una voz no identificada anuncia los beneficios que trae el ministerio del ungido. Justicia, que simboliza por supuesto la salvación. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en Dios, porque me visitó con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Imagínense esto, y como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus frutos, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar sus semillas, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Entonces, cuando habla de ese glorioso manto de alabanza, esa verdad, esa
manera como sugiere que la alabanza no es una prenda de vestir que ocasionalmente usamos. Se nos invita literalmente a arroparnos o a cubrirnos de tal manera que no haya hendidura alguna por donde pueda penetrar los elementos sutiles. Cuando habla de ese manto de alabanza, repele y reemplaza el espíritu de pesadumbre. Su mensaje de aliento y esperanza se dirige a todos los oprimidos por la duda y el temor. Vístete de este manto. Una pieza de vestir para el invierno solo nos protege del frío cuando la utilizamos. Vistámonos con el manto de la alabanza en los momentos difíciles, así como lo dice la palabra de Dios. Y esto dice, es como dice un himno, fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Que da ánimo cantar en el dolor. Y verdad que bíblicamente tenemos siervos fieles de Dios que en medio de la aflicción se vistieron de este manto de alabanza, se vistieron de esta prenda y no se la quitaron, las vestió con esas vestiduras de alabanza, ese manto de justicia que Dios envuelve a aquellos que se afirman en su verdad gloriosa, aquellos que han abrazado este pacto perpetuo, aquellos que han entendido que si sufrimos aquí, como dice el himno, ¿verdad? También reinaremos aquí. Esto es un poquitito de gloria acá, pero en el siglo venidero será amplio y eterno. Así que hermoso capítulo que nos insta a tener en consideración todas las promesas que Dios prometió y que en su Hijo Jesucristo definitivamente se cumplió. Por eso bien lo dice el apóstol Pablo, es que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. El Señor Jesucristo cumplió a cabalidad con ese propósito que su Padre le encomendó. ¿No les parece maravilloso que Dios visitara a su pueblo a través del espíritu de la profecía y le narrara los acontecimientos, le narrase cada una de las funciones que tendría el ungido de Jehová? Es maravilloso, realmente las promesas de Dios no quedan sin cumplimiento. Seguimos avanzando entonces hacia el capítulo 62 del libro del profeta Isaías. Escuchen. Libro de Isaías, capítulo 62. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no he de parar, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salud se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará, y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más asolamiento, sino que serás llamada Exibá, y tu tierra Beulá, porque el amor de Jehová será en ti, y tu tierra será casada. Pues como el mancebo se casa con la virgen, se casarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no ceséis, ni le deis tregua, hasta que confirme, y hasta que ponga a Jerusalén en alabanza en la tierra. Juró Jehová por su mano derecha, y por el brazo de su fortaleza, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que tú trabajaste. Mas lo que lo allegaron lo comerán, y alabarán a Jehová, y los que lo cogieron lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador,
He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y llamarles han pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad buscada, no desamparada. Bueno, tenemos entonces promesas hermosas de esa seguridad de la salvación hacia su pueblo. Y es hermoso, de verdad. Es maravilloso cómo las promesas de Dios se hacen palpables, se hacen notorias, cómo Dios va asegurando la restauración de su pueblo. De verdad que es por amor de Sión no cantaré. Y de verdad que cuando el Señor, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando el Señor hace referencia sobre su amor, el corazón del creyente como se enternece. A mí me conmueve cada vez que yo escucho a algún hermano que recibe la promesa de Dios, cuando el Señor le expresa te amo, te he amado. Es algo que de verdad conmueve. Y el Señor, cómo es tierno, compasivo, cuánto nos da para que podamos tener ese amor sublime, ese amor precioso en nuestras vidas. Cuando lo escuchamos a Él detallar de esta manera, es por amor. Nada más y nada menos que por amor el Señor hace grandes promesas que cumple diariamente con sus hijos. Entonces, hermano, no podemos, de verdad que no podemos tener otra actitud sino que ser recíprocos a ese amor que Dios ha desbordado. Dios ha sido hermoso, Dios ha sido maravilloso con nosotros, como nos ha amado, como ha entregado, ¿verdad? Esas promesas. Nos dice en el capítulo 62, cuando hace la referencia a la restauración de Sión, pues continúa ese plan de Dios para restaurar a su pueblo. Dios quiere mantener a su pueblo a salvo. Y por supuesto, esto hace entender que su pueblo debía estar acordándose del Señor, no dando tregua, sino que ponga por alabanza en la tierra. Miren todas las demandas de este capítulo, como el Señor va describiendo, de esta manera como el Señor clasifica también a Sion como la ciudad deseada, no desamparada. El pueblo de Dios desamparado durante la cautividad, por supuesto, pero el Señor promete redimirlo. Volvemos al caso. Todas estas situaciones que el Señor permitió que el pueblo experimentara, no fue por capricho, no fue porque Dios de repente estaba aburrido de verlo a ellos felices, no. Esto fue parte de la educación, de la disciplina que Dios permitió que su pueblo recibiera para beneficio de él. ¿Por qué decimos así? Porque el pueblo de Dios se había desviado, había perdido el blanco, había perdido el camino, las sendas antiguas las había extraviado. Y pensando ellos en su sabiduría humana, se corrompieron, imitando prácticas que realizaban las naciones vecinas y contaminaron la pureza del linaje de Dios. Es precisamente de la idolatría donde Jehová saca a Abraham y lo manda a peregrinar y hace de él una promesa maravillosa que arropó a todas las naciones, que arropa a todas las naciones, porque todo aquel que tiene fe es constituido hijo de Abraham. Y lo dice la palabra de Dios y lo hemos corroborado a través de los años, como Dios se manifiesta y detalla.
dice, tú eres hija de Abraham, o tú eres hijo de Abraham, o este también es hijo de Abraham. Entonces, nótese la manera en que Dios cumple a cabalidad con la promesa que Dios le dio a este patriarca. Y a todo aquel que tiene fe, todo aquel que abraza la promesa del Señor, es constituido hijo de Abraham. Entonces aquí el Señor, retomando ese pacto con Dios, no quiere decir que lo había abandonado, no, porque parte del castigo por el cual pasó el pueblo también era parte del pacto de Dios. Parte del pacto de Dios también era resultado. Ese castigo era una evidencia al pueblo de Jehová que Jehová existe y demandaba de él fidelidad. Y también a la vez era una evidencia a las naciones vecinas. Después de haber sido una ciudad tan hermosa, después de haber sido una ciudad tan esplendorosa, quedar ahora en ruinas, como evidencia también de que el Dios de Israel se había enojado con ellos por sus constantes infidelidades, adorando a otros dioses. Entonces el Señor verá de una manera especial, le dice nuevamente que verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, porque la boca de Jehová lo nombrará. Entonces dice, las promesas que el Señor le da a su pueblo, las promesas que el Señor da a su pueblo, nos dice que nunca más te llamarán desamparado. Porque bueno, precisamente la evidencia de ese castigo terrible, de haberlos sacado de allí y haberlos llevado en cautiverio a otra nación. Y eso era lo que se trataba, la nación había sido desamparada por su Dios. Una evidencia de que Dios se había enardecido con ellos y estaba desamparada. Entonces, no, nunca más te van a decir desamparada, ni más te van a decir desolada. No, al contrario, vas a tener un nombre especial, porque el amor de Jehová estará contigo. Tú serás así como desposada. Tú estarás así como el joven que se desposa con la virgen, que se desposarán contigo tus hijos, así, con ese gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Señor, el Dios tuyo. Y precisamente haciendo la relación de lo que se vive en el amor cuando se van a casar los jóvenes, ¿verdad? Es un cuidado maravilloso, es un idilio completo. Bueno, de esa manera el Señor promete que restauraría a su pueblo. Iban a estar de amores. Y esos muros que habían sido devastados, ellos volverían, ¿verdad? Porque el Señor se ha acordado de ellos. Entonces, cuando habla de acordarse, de retener los pensamientos que había dado hacia ellos, esa aprobación, ese reconocimiento, ese trato relevante que había hecho sobre un tratado, sobre un acuerdo. Entonces el Señor promete darle una restauración plena a la nación, de tal manera que el Señor vuelve a decirle en el versículo 12 que le llamarán pueblo santo. Miren la principal característica que el Señor demanda de su pueblo. Fíjense que es la primera característica. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová. Y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Entonces, noten al nivel que Dios quiere llevar a su pueblo, a esa característica única que debe tener su pueblo, la santidad. Libro de Isaías, capítulo 63. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra con vestidos bermejos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es bermejo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar?
Pisado he yo solo el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo. Pisélos con mi ira, y hollélos con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y ensucié todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos es venido. Y miré, y no había quien ayudara, y maravilléme de que no hubiera quien sustentase, y salvóme mi brazo, y sostúvome mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y embriaguélos de mi furor, y derribé a tierra su fortaleza. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de su beneficencia hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus miseraciones. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días del siglo. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Empero acordóse de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir de la mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Espíritu Santo? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que rompió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste tu pueblo, para hacerte nombre glorioso. Mira desde el cielo y contempla desde la morada de tu santidad y de tu gloria. ¿Dónde está tu celo y tu fortaleza, la conmoción de tus entrañas y de tus miseraciones para conmigo? ¿Hanse estrechado? Tú, empero, eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó el pueblo de tu santidad. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Y tenemos entonces este capítulo 73. Jehová es juicio y salvación. Esto es una cosa de un contraste, ¿verdad? Como el Señor tiene amor, pero a la vez es justo. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo es misericordioso, pero también es justo? ¿Cómo el Señor logra entretejer estas dos cualidades? De verdad que es un poco confuso, porque si decimos, pero es justo, darle justicia es darle a cada quien lo que se merece. Sin embargo, la misericordia es no darle lo que se merece. Entonces, es una cosa que cómo explicar la justicia y la misericordia del Señor. Cómo entender que Dios tiene el poder, la veracidad para poder amar, pero a la vez también corregir. Entonces, wow. Y bueno, aquí el profeta Isaías nos eleva a Dios en estas memorias, porque recuerda las misericordias de Dios. Y esto, hermano, esto que se encuentra en este capítulo debe ser en nosotros un ejercicio diario. Y les digo esto porque en situaciones muchas veces difíciles que nos toca pasar, nadie está exento de pasar por situaciones difíciles, nadie. Una de las cosas que nos ayuda
a poder, si queremos decir, flotar en medio del mar de la adversidad, es recordar lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace y lo que Dios hará en nosotros. Entonces, esto que nos detalla este capítulo es de suma relevancia en nuestra vida. Cuando nosotros hacemos memoria de quiénes éramos, de dónde nos sacó el Señor, de cuántos pecados el Señor nos perdonó, nos exoneró. Y de verdad, Dios no nos mira como nos mira el hombre, porque el hombre juzga, pero el Señor perdona. Y de verdad esto es para que nosotros entremos en consideración con cuánto amor el Señor nos ha amado. El Señor nos ha dado la oportunidad de maravillosamente vivir para Él al reconocer sus obras en nuestras vidas. Entonces, bueno, en este capítulo 63 pues no hay un ¿quién es este que viene de donde vos? Con vestidos rojos, precisamente en esta sección, en este capítulo no hay un paralelo en el Antiguo Testamento. Pues aquí se presenta a Jehová con vestidos rojos, acercándose tras aniquilar a los enemigos de su pueblo. Fíjense la manera en que el Señor habló en justicia para salvar. ¿Por qué es rojo su vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Y esto del lagar tiene mucho simbolismo. En el Apocalipsis también habla del lagar, donde serán pisados, pisoteados los enemigos de Jehová. Entonces, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con furor, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y de todas mis ropas. Nótese esta manera de describir al Señor después de haberle dado el justo pago a los enemigos. Esos vestidos rojos eran sencillamente la evidencia del castigo que habían recibido los enemigos de su pueblo. Entonces, aquí se puede ver cómo es la ira de Jehová a tal punto cuando dice, los he pisado yo solo he pisado el lagar, no ha necesitado ayuda de nadie. El Señor obrará y aplicará la justicia con su poder. Entonces, esto también, vuelvo y digo, esto también tiene muchas referencias sobre el lagar. En Apocalipsis nos hace mención también. Recordemos que el lagar es ese lugar pues, donde se pisan las uvas para producir, para sacar de ellas el jugo. Esa uva queda totalmente desfigurada y se extrae el jugo. Nos dice en Edom, que recordemos que Edom era hermano de Jacob, el territorio que estaba al sureste del Mar Muerto y que había sido habitado por los descendientes de Saúl, y el nombre Edom precisamente significa rojo. Bosra es una ciudad de Edom y el nombre significa vendimia. Tienen entonces bastante coherencia los nombres de esta, tanto de la nación como del lugar. Lagar, acuérdense que es un juego de palabras que se apoya pues en el significado del término, que precisamente significa postra, que es el vino. Y hace aseveración de ese día de la venganza. Y muchas personas pues consideran que lo que se ha anunciado por muchos años, que el día del Señor está cercano y que hay que estar a cuenta con Dios, lo toman como que algo que nunca sucederá, o quizás está en nuestra imaginación. O consideran que la palabra de Dios, que la Biblia es un cuento de hadas. Y no es así, hermano. Dios está demostrando por medio de la naturaleza, por medio de la palabra de Dios, cuánto amor ha tenido con la humanidad. Pero también esto que nos está acercando aquí en este capítulo sobre el día del furor de Jehová está cercano. Dios también prometió amar, pero también castigar a aquellos que no han
dado su corazón a las cosas de Dios. Entonces, tenemos aquí desde el versículo 7 hasta el versículo 14 estas memorias de las misericordias del Señor. Y es lindísimo, de verdad que estos 8 versículos están preciosos porque contienen como un sermón, como una oración de Isaías a favor de la restauración de su nación, pero en particular del remanente al que llama tus siervos. Y bueno, se basa en la memoria de los hechos de Dios durante el éxodo del pueblo hebreo. El ángel de su paz hace alusión a la presencia de Dios, como nos recuerda el libro de Éxodo, cuando nos hace referencia a su Santo Espíritu. Estos versículos contienen 3 referencias a la obra del Espíritu Santo en el Éxodo de Israel de Egipto, una obra de salvación, una obra de guía y una obra de consuelo. Y este versículo 10 es muy conocido, pues aquí nos hace referencia a la condición en que tuvo el pueblo de Israel y fueron rebeldes. Y ellos hicieron enojar a su Santo Espíritu, a tu Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Y esto nos debe alertar, porque nosotros no somos mejores que los israelitas y que en un momento determinado de nuestra conducta seamos rebeldes a la voz del Señor y lejos entonces del Señor, su Espíritu Santo de guiarnos, se vuelva contra nosotros. Y esto no está alejado de que pueda suceder si nosotros, al igual que los israelitas, persistimos en la rebeldía y en la desobediencia. Dios tenga compasión de nosotros y nos permita mantener un corazón dócil, humilde, sencillo, porque precisamente el Señor habita en el humilde, allí, habita en el quebrantado de espíritu, allí hace su morada el Señor, como lo cantaba en este himno y como hace referencia en el capítulo 57, versículo 15, como el Señor habita en las alturas, pero a la vez también habita en el humilde, habita en el corazón del quebrantado espíritu. Entonces, cuando se encuentra estas huellas de rebeldía en el corazón del hombre, el Espíritu de Dios batalla contra él. Entonces, es de suma relevancia considerar la posición que en nosotros debe existir. Humildad, sencillez y elevarnos a Dios con una sincera oración de arrepentimiento. ¿Por qué nos hace la pregunta, ¿por qué nos has hecho eso? No. Esto pues parece que expresar el punto de vista de los exiliados, de aquellos que han reconocido la dura mano de Jehová que les ha castigado. Es obvio pues que esto no puede decir, no, que el Señor nos ha hecho esto porque Él es injusto, no, incorrecto. Es parte del resultado de la rebeldía, de la consecuencia, de la desobediencia que en ellos se manifiesta. En este capítulo, pues, narra en los últimos versículos esa oración de arrepentimiento. Cuando dice en el versículo 17, ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos? ¿Cómo? Esto es como una querella delante de Dios que no asume su responsabilidad, porque el Señor no hace errar a nadie, sino su misma terquedad, su misma maldad, hace entonces que Dios dé la espalda y los entrega a que ellos se direccionen de la manera que ellos quieren. Sin embargo, Dios, en su amor y en su misericordia, sigue siendo ese redentor de repente. Y así el Señor se ha manifestado por medio de su Hijo. Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo ese es tu nombre. Entonces Dios en su amor, en su misericordia, dice, por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo, nuestros enemigos han hollado tu santuario. Y sí, efectivamente, los enemigos de Israel destruyeron toda la grandeza y la majestad con la cual se había vestido su pueblo. Pero esto, volvemos y recordamos, como consecuencia de la desobediencia y de la terrible situación que hubo en el medio del pueblo. Así que Dios, en su amor y en su misericordia, promete restaurarlo y lo hará, porque el Señor, una de las evidencias más claras de nuestra fe, es la existencia del pueblo de Israel. Y bueno, de esta manera terminamos entonces
con los 3 capítulos del día de hoy. Vamos a tener entonces la oración de cierre para saludar a nuestros queridos. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos. Te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Solamente en ti hay palabras de vida eterna. Ayúdanos cada día que nuestras mentes, nuestras manos, nuestros corazones estén dispuestos a amarte y a obedecer. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti. Ayúdanos a cambiar por amor de tu nombre. Ten piedad, oh Dios. Gracias te damos por esta oportunidad que nos has concedido una vez más, estar compartiendo de tu palabra, Señor. La lectura diaria de tu palabra que alimenta nuestras almas y aumenta nuestra fe. Porque la fe viene entre el oído y el oír tus palabras. Ayuda, ten piedad por amor. Te presentamos, Señor, cada oyente que ha estado conectado desde los distintos países, los niños, frágiles, delicados, Señor. Cuídalos por amor de tu nombre. Protégelos de todo especie del mal. Ayúdalos a crecer fuertes en ti. Que su fe vaya creciendo en estatura, así como ellos crecen, Señor. Ten piedad, te presentamos los jovencitos, padres, este remanente de jóvenes que puedan ser santos, apartados de toda especie de mal, que huyan, Señor, de las pasiones juveniles que acercan sus almas. Por amor de tu nombre, cuídalos. Ten piedad, te pedimos, de los adultos con distintas responsabilidades y compromisos, pero que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe en todo tiempo. Ayúdanos por amor, porque solamente en ti podemos hacer las cosas, los compromisos que sean adquiridos, porque sin ti nada podemos hacer. Padre bueno, los matrimonios, el ángel de fiesta, cuídanos, ayuda, fortalece, Señor. Tantos han sido heridos por el pecado, pero tú tienes toda palabra y toda autoridad para restaurar y construir lo que el enemigo ha destruido. Te presentamos los enfermos, oh Padre bueno. Gracias por los que han sido sanados. Muchas gracias, Señor. Gracias porque seguimos viendo obras maravillosas en nuestra vida. Te queremos explicar por aquellos que siguen esperando por tu milagro. Señor, ten compasión de los niños, de los jóvenes, de los que están esperando su milagro. Tú los conoces por nombre, Señor. No te son ajenos. Ayúdales por amor de tu nombre, Señor. Como dice tu palabra, que tú sanas todas nuestras dolencias, Señor, todas. No hay ninguna que pueda ser evadida por tu poder. Ten compasión por amor de tu nombre. Ayuda, oh Dios, de manera especial a los ancianos. Cuántos han desgastado sus vidas, sus fuerzas en tu obra. Recompénsale de manera especial. Ten piedad. Ayuda, oh Dios, a los hermanos que por diversas cosas, diversas situaciones han sido heridas por el pecado, Señor. Muchos no pueden, Señor, seguir porque falta quizás esa fe, quizás la turbulencia del mar opaca su vista y no puede ver que tú estás en medio de ellos. Ayúdanos por amor de tu nombre. Ten piedad, Señor. Te pedimos que en tu amor y en tu misericordia sostengas la fe de aquellos que están padeciendo por pruebas. Padre, tú conoces su condición, sus corazones, Señor. Concédeles ese consuelo, esa seguridad, esa templanza de mirarte y ver cómo auxilias y cómo calmas la tempestad con solo tu palabra, Señor. Gracias por todas las bondades que nos has dado. Ayúdanos cada día a vivir para ti y en ti. No nos abandones, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús, te lo hemos suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.